Buenos días, hoy nos encontramos acá nuevamente desde el Rincón de los Guardaparques con el Máster Ronald Sánchez Porras, al cual le damos la cordial bienvenida al programa del Rincón del Guardaparque. Ronald trabajó con la institución, con el Servicio Parques Nacionales, desde julio del 83 hasta agosto del 93, o sea, un total de 10 años estuvo con nosotros. Se desempeñó en la institución como jefe de guías, administrador de Santa Rosa y por último estuvo administrando la reserva Alberto Brenes en San Ramón de Alajuela. Le damos la más cordial bienvenida a Ronald y bienvenido a su programa El Rincón del Guardaparque. Bueno, Miguel, de verdad un placer estar compartiendo con todos ustedes y el trabajo de rescatar realmente esa gran labor que los guardaparques hacen en este país. Precisamente el día de hoy, Ronald, queremos conversar con usted el tema de cómo nace el control de los incendios forestales, que es una de sus primeras experiencias allá en Santa Rosa. Pero antes de eso, tal vez si nos indica, Ronald, cómo inició usted a laborar en el Servicio de Parques Nacionales en aquel tiempo. Sí, bueno, yo inicio en el Servicio de Parques Nacionales al llegar de una pequeña pasantía que tuve. Terminado mi carrera de bachiller en biología, pues me dan una posibilidad de trabajar y estudiar para conocer el idioma inglés, y entonces participé con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos en dos proyectos que tenían que ver con águilas calva uno y con otro con patos Mahler ahí en embarcación. Pero cuando yo vuelvo a Costa Rica en junio, cerca de mi casa vivía una secretaria que era muy allegada al oficial mayor del Ministerio de Agricultura y Ganadería en aquel entonces, ¿verdad?, donde pertenecía el Servicio de Parques Nacionales, y ella me dice que si no me gustaría trabajar en parques nacionales, me busco una entrevista con don Víctor Evelio Castro, que era en ese momento el oficial mayor, y yo llego y él ve mis atestados y entonces me dice que me ofrece el director del Parque Nacional Poás, director del Parque Nacional Irazú, y yo le digo que no, que yo quiero otra cosa. Y me dice, pero es que lo que me queda es nada más jefe de guías en Santa Rosa. Y le digo, esa. Y me dice, es la primera persona que me dice que va a agarrar un puesto menor. Y le digo, es que yo no conozco nada de parques. No voy a ser, y lo digo, no voy a ser tan irresponsable de ir a administrar una cosa que yo no sé. Entonces me dice, vea, su sinceridad, se la respeto, ahí tiene su plaza. Y yo me voy para Santa Rosa, inicio en julio del 83, prácticamente recién llegado, ¿verdad? ¿Qué se encuentra usted en esos momentos cuando llega al parque? ¿Quién estaba administrando? ¿Quiénes eran sus compañeros en ese momento? Sí, en ese momento, en un corto tiempo, quien me recibió fue Cartín, pero inmediatamente ya llegó José Antonio Salazar, ¿verdad? Entonces prácticamente yo trabajé con José Antonio Salazar y fue de una experiencia, como ellos mismos me decían, ¿verdad?, de un Cartago en Guanacaste, ¿verdad? Y esa es una vida muy diferente, ¿verdad? Condiciones muy diferentes. Yo sé que las anécdotas son para el final, pero pasaban muchas cosas a las cuales como citadino ya usted las había superado y que todavía en esos lugares ni siquiera habían llegado, ¿verdad? Entonces hay cosas que fueron muy interesantes para poder lograr realmente adaptarse, ¿verdad? Y saber que su labor tenía que ser de grandes aportes, ¿verdad? Y eso yo lo consideré en la medida en que los mismos compañeros iban regalándole a uno su experiencia, ¿verdad?, compartiendo esas grandes experiencias. Claro, y en aquel entonces hacían las famosas pruebas de tanteo. ¿Te hicieron alguna prueba vos? Bueno, muchas pruebas de tanteo, ¿verdad? Una, obviamente, la de hacer las cortas, las chapias,
para mantener la casona en condiciones óptimas, para mantener las orillas de carretera en condiciones óptimas, y me dieron un machete nuevo, y yo con eso me fui a cortar el jaragua, ¿verdad? Y cuando yo llegué de la estaca que me pusieron a la otra estaca, pues obviamente todos mis compañeros estaban ahí esperando que yo llegara, ¿verdad? En esos 500 metros que me dieron, y muertos de risa, y me decían, de Cartago lo que hizo fue cortarle la flor al jaragua, ¿verdad? De ahí pues agradecer la experiencia, porque una persona como el finado Jorge Gutiérrez, Guti, me dio su machete, me ayudó a aprender a afilar una lima, cómo se afilaba un cuchillo y cómo empezar a cortar el jaragua desde su base, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas eran nuevas para mí. Claro, era parte de la práctica que en aquel momento era costumbre en los parques nacionales, Sí. de enseñarle al nuevo, digamos, todas las destrezas, y a veces en son de broma le hacían unas bromas muy, muy pesadas. Claro, igual por ejemplo, ensillar un caballo. Yo me había subido en los caballos de Plaza Víquez, pero nunca me había subido en un caballo de verdad. Y entonces es importante, por ejemplo, de todas las mañas, como que le inflaban la panza, ¿verdad? O le dejaban pelos en la gurupera, y cada uno de esos era una experiencia nueva para uno como principiante dentro de las áreas protegidas. Ok, yendo propiamente ya al grano, Ronald, para ir empezando a hablar de cómo inicia el programa de control o manejo del fuego en Santa Rosa. ¿Podría indicarnos qué se encontró usted en aquel Santa Rosa en el momento de su ingreso con relación al tema de los incendios forestales y a su control? Sí, bueno, yo en ese año 83, pues obviamente ya fue mi primer año que tuve contacto con los fuegos, y obviamente mis compañeros, pues cuando vi el primer fuego yo dije, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces ellos me dicen, bueno, no se preocupe, la ventaja es que vamos a tener menos serpientes y menos garrapatas dentro del parque durante el año, entonces tranquilo. Y entonces yo decía, pero ¿cómo tranquilo si el parque se está quemando, verdad? Bueno, vamos a ir a apagar, y vamos, y nos fuimos con los machetes y cortamos ramas y empezamos a apagar con ramas y machetes, ¿verdad? Haciendo cortes ahí que contribuían precisamente a evitar que el fuego pues avanzara y se fuera apagando de una u otra forma, cosa que también fue imposible en algunas de las áreas, porque por ejemplo habían jaraguales muy grandes y era un material sumamente inflamable, ¿verdad? Y rápido, o sea, tenía, ayudado por el viento, en segundos usted podía ver una sabana completamente reducida a cenizas, ¿verdad? Sé, y esto para que quede claro, que muchos compañeros antes del 83 habían siempre estado apagando fuegos, y esto yo lo quiero dejar claro para que vean que lo que voy a exponer o lo que voy a hablar es a partir de la experiencia que nosotros empezamos cuando dijimos no se vuelve a quemar más el parque, y eso es muy importante, ¿verdad? Porque eso nos llevó año y medio para llegar a esa conclusión, ¿verdad? En ese momento, literalmente, los incendios o los fuegos consumían el bosque y las sabanas arboladas que había en el parque, prácticamente. Claro que sí, ¿verdad? No sabíamos nada, y voy a ser muy sincero, ¿verdad? Nosotros pues íbamos aprendiendo de esa experiencia, por ejemplo, de cuando la zona de los encinos, pues el fuego llegaba ahí, ellos ardían, y el fuego pasaba de ser un fuego rastrero a ser un fuego de copas, por ejemplo, o en los coyoles, ¿verdad? Las palmas estas de coyol, por sus aceites, pues subía también a la copa de la palma, y entonces el viento ayudaba a la dispersión del fuego con sus chispas, ¿verdad? Entonces teníamos muchos frentes, así como otras especies que resistían el fuego, otras cuando aprendimos, por ejemplo, que el fuego se profundizaba, hacía el efecto carbonera, se iba por raíces, ¿verdad? Y nosotros habíamos apagado una zona, y cuando veíamos 2, 3 días después que en el mismo sitio, pero a unos
50, 60 metros, brotaba otra vez el fuego y empezaba de nuevo, ¿verdad? Entonces todas esas experiencias las fuimos escribiendo y esto es lo que da origen precisamente en el año 87 al primer plan que nosotros escribimos. Y digo nosotros, los compañeros en ese periodo, ¿verdad? Porque... Ronald, disculpa ahí nada más una parte. En ese momento de inicio de combate, ¿cuáles eran las herramientas que tenían a disposición para hacer el combate? Sí, nosotros nada más teníamos ramas y machetes, ¿verdad? O sea, nosotros no teníamos bombas de espalda, por ejemplo, que ahora se usan, ¿verdad? No teníamos, nada más que íbamos, tratábamos de hacer rondas que pudiéramos en algún momento dar contrafuego y entonces fuego con fuego apagar, ¿verdad? Que esa era la técnica que nosotros prácticamente utilizábamos, o en algunos casos podíamos irnos por los flancos del fuego, ¿verdad? Ir tratando de reducir ese espacio de quema. ¿Y las causas que provocaban los incendios, podría enumerarlas? Claro, bueno, para que usted vea, digamos, la primera causa que yo pondría era la causa de los capturar un cazador y que de una vez le amenazara con que le iba a quemar el parque. Esa era la primera causa, ¿verdad? Prueba de eso que la casona la queman los cazadores, ¿verdad? Entonces nosotros siempre tuvimos ese presentimiento que iba a pasar, porque siempre, cada vez que nosotros capturábamos cazadores, teníamos esa amenaza. Los cazadores obviamente quemaban el parque, porque 2 o 3 días después el jaragua brotaba y el venado llegaba a comer esos brotes, y ellos llegaban y ya tirar un venado sin ninguna dificultad, porque era el único blanco que tenían, ¿verdad? La sabana completamente quemada, los brotes y los venados comiendo ahí. Entonces ahí también nos aprendimos a que las zonas que se quemaban también había que patrullarlas, porque 2 o 3 días después íbamos a tener los cazadores ahí. La otra causa era la parte del transporte, ¿verdad? Que pasa la Interamericana al frente del parque. Entonces, en aquel entonces la gente fumaba en los buses y todas estas cosas, pues más de uno tiraba una chinga, ¿verdad? Y caía ahí a orilla de... O botellas también. Sí, bueno, botellas o por ejemplo, otra cosa, pero ese fue una única vez que yo lo vi, que también fue un rayo en plena época seca, cayó e iniciamos un fuego, ¿verdad? Y ese es el único que yo podría decir que es un fuego natural. Los demás prácticamente todos provocados. ¿Los vecinos del parque también realizaban quemas? Claro, acordándonos que los vecinos pues tienen zonas de ganadería muy extensas, ¿verdad? Entonces la única forma para poder mejorar esos pastos, y es una característica del jaragua, es quemándola, ¿verdad? Entonces quemaban los mismos pastizales y después venían los brotes nuevos, y entonces ese mismo fuego se pasaba al parque, ¿verdad? Y entonces fuera del parque y dentro del parque nosotros teníamos pérdidas sumamente grandes, de kilómetros de incendios, ¿verdad? ¿Cuándo se puede decir que ustedes inician sistemáticamente ya a hacer combate o manejo del fuego en Santa Rosa? Sí, todos estos años, ¿verdad? Eran de pura experiencia, una experimentación o un traslado de conocimiento de compañeros que antes, al 83, ya habían estado combatiendo fuego dentro de Santa Rosa. Hay un documento por ahí que escribieron dos compañeros del Cuerpo de Paz. Ellos quisieron en la década del 79 y principios del 80 hacer algo, pero lamentablemente quedó solo en ese documento, porque no conozco las razones por las cuales no se le dio el seguimiento a algo como este documento. Después ya en el año 87 es cuando nosotros escribimos todas nuestras experiencias, ¿verdad? Pero nosotros en el año 85 fue cuando decidimos que el parque no se volvería a quemar más
¿verdad? No como yo me lo encontré en el 83, que era lo que conté podemos decir, no más garrapatas y no más culebras, ¿verdad? No, era proteger realmente esos ecosistemas que después vamos a ver los resultados que da el control de los incendios para el resurgimiento del bosque seco tropical. Dentro de las fotos que compartiste, Ronald, me llamó mucho la atención la primer unidad de combate a incendios que ustedes tienen por ahí. Creo que la hizo José Antonio, si no mal recuerdo. ¿Verdad? Por eso, hablar de los compañeros, hay cosas que creo que tenemos que resaltar, ¿verdad? Había una carreta botada ahí en el parque que había hecho don Álvaro Galde para jalar los turistas de la entrada del parque al área administrativa, pero era sumamente pesada para los caballos porque le iban a jalar, entonces más la gente, pues entonces eso no funcionó y estaba botada ahí. Nosotros teníamos a José Antonio Salazar de director del parque en ese momento, ¿verdad? Y por esas cosas del destino, yo había regalado una diapositiva a una compañera de biología en San Ramón, y ella era cónsul, creo, de Costa Rica en Japón, y la regaló a un museo. Entonces esa foto llamó la atención de un grupo de televisión japonesa, vino a Santa Rosa, lo atendimos, hicieron la filmación de arribada también, ¿verdad? Cosa que obviamente ayudaba mucho al país en la parte turística, y nos dieron un regalo de 20,000 colones. Y entonces fue cuando José Antonio Salazar dice, aquí está la máquina para soldar. Y compró una máquina de soldar, y entonces empezó a hacer ahí sus MacGyver, para llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Y empezamos a transformar, y logramos entonces conseguir unos estañones, logramos conseguir también una manguera de jardín, casi como de 50 metros de largo, logramos conseguir la posibilidad de una bomba que había sido decomisada a los oreros en Corcovado, para poder sacar el agua de los estañones y obviamente no funcionara la manguera, ¿verdad? Y ese es la primera máquina de bomberos que nosotros tenemos en Santa Rosa, y ahí puede ver usted que dice Bomberos Santa Rosa número 1, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es esa mística, ¿verdad? Esa necesidad de hacernos importantes dentro de la protección del recurso, para que después nos pusieran atención y nos vinieran ayuda, porque llegaron las ayudas después, ¿verdad? Claro. O sea, nos costó al principio, pero después ya el mismo doctor Janssen nos consigue una donación, compramos entonces un chapulín, compramos una chapeadora, y ya pasamos de ese machete a algo más sofisticado. Se planificó diferente, ¿verdad? Se hizo un mapa, por ejemplo, de rondas, por donde podía pasar esas rondas, para ir cuadrando el parque de tal forma que pudiéramos hablar de esa sistematización, ¿verdad? Que nos permitiera, pues entonces, enfrentar los fuegos diferentes. Entonces teníamos ya la posibilidad de ese equipo. Y algo también interesante ahí, un año se vuelca una cisterna al frente del parque, y lo dejaron botado el cisterna. Entonces lo solicitamos que si nos lo regalaban, y dijeron que sí, y con eso hicimos 2 tanques, con ayuda de los compañeros del MOB de Liberia, ¿verdad? Entonces ellos llegaron, lo trasladaron, lo cortaron, y nos dieron también la posibilidad de tener una carreta con 5,000 litros de agua, ¿verdad? Y la posibilidad de tener otros 5,000 litros en un lugar cerca del portón de los perros, ¿verdad? Que podíamos entonces abastecernos de agua.
¿verdad? En una forma más rápida, porque hay que acordarse que Santa Rosa tiene una bomba sumergible que es la que le da el agua a las casas y no tenemos así un río cerca como para que usted pueda llegar y poner a llenar más rápidamente. Entonces necesitábamos la posibilidad de tener acceso al agua de una forma más rápida, ¿verdad? Ahí también dentro de ese equipo pues Daniel Jansen dona su famoso Jeep, al cual nosotros le pusimos el chancho de monte, ¿verdad? Y eso se lo pegamos después a la carreta y entonces ya pasaron dos cosas interesantes. Antes solo 3 manejábamos en el parque, después eran 15 personas que sabían manejar en el parque, ¿verdad? Porque necesitábamos que cualquier persona pudiera trasladar en una forma rápida para poder abastecernos de agua, ¿verdad? Y no depender de solo los que teníamos en ese momento licencia, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas se generaron de una forma muy interesante, ¿verdad? Porque era esa empatía con el recurso, ¿verdad? De hacer la promesa de que íbamos a tratar de controlar, porque también habíamos elaborado un mapa de por dónde en años anteriores se había quemado el parque, ¿verdad? Entonces eso nos ayudaba por lo menos para tener una idea. Hicimos mapa de vegetación, no teníamos sistemas de información geográfica, así que nos subíamos al punto más alto y más o menos definíamos áreas con sabana, áreas con bosque seco, zonas de cactus, ¿verdad? Que hay áreas con gran cantidad de cactus. Las pendientes, por ejemplo, donde estaban las pendientes más difíciles, porque necesitábamos conocer realmente a qué nos enfrentábamos. Claro. ¿Y en qué tiempo o en qué meses empezaban a trabajar las rondas para prevenir, digamos, ya prepararse para la época seca? Sí, nosotros realmente empezamos en noviembre, cuando el Jaragua estaba verde, entonces ya con ayuda de la chapeadora, ¿verdad? El tractor que teníamos ahí, hacíamos una ronda de más o menos 4 metros de ancho, ¿verdad? Y eso dejábamos que pasaran 2, 3 días, cuando ya el Jaragua se había secado por la corta que había hecho la máquina, pues entonces llegábamos y le dábamos fuego. Entonces, como el Jaragua de a la par, digamos, a las rondas, los bordes de la ronda estaba verde, pues no había mucha posibilidad porque tenía mucha agua todavía y no iba a provocarse un fuego directamente por ese calentamiento. Entonces así ya teníamos esos carriles, ¿verdad? Ya teníamos también áreas más grandes porque sabíamos que el viento podía trasladar una chispa de un lugar a otro en condiciones adversas para nosotros y caer en un bosque como el bosque encino. Entonces cuando ustedes entran a Santa Rosa ven 2 grandes bloques cortados completamente a ras de suelo, ¿verdad? Y eso es lo que hacíamos igual, quemábamos y después ya cuando el Jaragua empezaba a quemar, a secarse, entonces las 2 rondas que habíamos hecho y ya las teníamos quemadas, no servía para empezar a dar fuego y contrafuego, ¿verdad? Entonces ya eran espacios mayores a los 4 metros y estamos hablando casi de rondas de... En aquel momento eran grandes sabanas, la mayoría cubiertas de Jaragua. Hoy vamos a Santa Rosa y son ya vegetación arbustiva y en algunos sectores hay algún bosque. ¿Cómo ese cambio cree usted que se debe al control de incendios o hay algo más que eso? Claro, ¿verdad? Porque hay incendios tempranos y hay incendios tardíos, ¿verdad? Entonces vean qué interesante, porque digamos cuando nosotros estamos viendo esos incendios tempranos y que llamamos nosotros, ¿verdad? De mucho viento, pero menos impacto, por el hecho de que eran enero, febrero, ¿verdad? Pero ya cuando empiezan los calmos, ¿verdad? O sea, que llamamos que no había viento, ¿verdad? Entonces, y esa vegetación sumamente seca, pero también había que ver la fenología de las especies, ya acordándonos que ahí hay un periodo de floración y hay un periodo de fructificación. Entonces, si hay un incendio más tarde,
y caen después de esos frutos, pues hay un enriquecimiento, ¿verdad? Y hay probabilidades muy altas de que si esos frutos caen y caen en zonas donde hasta ya ha sido quemadas, pues hay un poco más de oportunidad para las mismas semillas y pueda darse ese surgimiento. Entonces teníamos esos dos momentos. Obviamente en la medida en que el jaragua no se quemara, en eso el mismo jaragua, al no quemarse, porque su característica es quemarse para mejorarse genéticamente, al no quemarse, pues entonces empieza a perder calidad y obviamente los procesos de regeneración empiezan a darse, ¿verdad? Entonces son dos cosas muy importantes para poder hoy ver realmente que con el control de incendios nosotros sí contribuimos al proceso de regeneración de los bosques en Santa Rosa. ¿Podría enumerar los nombres de, si se acuerda, Ronald, de esa cuadrilla con la que ustedes empezaron el combate de incendios allá en Santa Rosa? Sí, bueno, obviamente voy a empezar con José Antonio Salazar como director. Estaba Eliezer Arce, que era jefe de guardaparques. Después de ahí brincamos ya a un equipo de compañeros que no solo estaban algunos de plantas, sino este mismo intercambio que teníamos nosotros en los parques, ¿verdad? De que por una u otra razón pues se movía el personal, pero estaban personas como Ulises Chavarría, Eliezer Noguera, Julio Díaz, Roger Blanco, Rolando Díaz, Álvaro Fonseca, Jorge Gutiérrez, Chano, que era Luciano Acosta, también estaba Huber Méndez, estaba también Ugalde, Rigoberto Ugalde, estaba Franklin Ruiz, Eduardo Ramírez, famoso Cañañá, Garita, se llama Amado Grillo, sí, también estaba que, bueno, obviamente las dos compañeras que nos ayudaban en mantenernos vivos dentro del parque, ¿verdad? Como María Zulay y doña Marina Álvarez, ¿verdad? María Zulay Guevara y Marina Álvarez, que fueron dos compañeras de cocina que obviamente tenían la responsabilidad de mantenerse también día y noche, ¿verdad? Porque cuando era temporada de fuegos, ahí no había horario, empezaba el fuego y hasta que se terminara el fuego, ¿verdad? No es una cosa que usted dice, bueno, lo dejo aquí a las 8 a las 8 horas de trabajo y lo sigo mañana a empezar mi jornada laboral. Eso no funciona así, ¿verdad? Entonces teníamos que tener la posibilidad de movernos de tal forma que podíamos alimentarnos o podíamos hidratarnos, que era algo muy importante en el combate de incendios, ¿verdad? Hay cosas, nos daban una pastilla famosa para efectos de evitar el chistate, ¿verdad? Que nos hacía orinar anaranjado, la ropa toda anaranjada. Y a José Antonio Salazar me pregunta, usted que acaba de salir de la universidad, ¿cuál es el mejor diurético que podemos tener nosotros aquí? Porque era una pastilla diurética. Y entonces, yo le dije, el mejor diurético es una cerveza, ¿verdad? Y entonces, cuando yo digo esto, me dice, ¿de verdad? Le digo, sí. Y compramos cajas de cerveza. Y andábamos en el carro de control de incendios, cervezas, ¿verdad? Porque sí nos ayudaba un montón, ¿verdad? Después, obviamente, llegó Contraloría y toda la cosa, porque habían facturas por cerveza, pero también pudimos comprobarle que era más barato que las pastillas y que daba más efectos para nosotros y no estábamos generando un borracho, ¿verdad? Sino simplemente una alternativa que nos pudiera hidratar de una forma más rápida para efectos como estos, ¿verdad? Entonces, funcionó y yo no sé si hasta la fecha todavía en esos carros famosos, ¿verdad? Porque nosotros pasamos después del Chanchomonte a tener dos Toyota último modelo, ¿verdad? Que uno fue comprado por esa donación que nos dio Janssen y otra pues a cambio de esa donación la Toyota
nos regaló otro carro, ¿verdad? Entonces ya teníamos otros equipos. La escoba siguió siendo también un elemento nuevo dentro del control de incendios, ¿verdad? Porque no teníamos azadones, pero sí teníamos escobas de millo. Se compraban en una comunidad, no sé si era en Barra Honda o por Nosara, no me acuerdo, ¿verdad? Pero eran cientos de escobas que las dejábamos en agua con jabón, ¿verdad? Porque el agua con jabón hacía que el millo pues obviamente no se quemara, y eso nos ayudaba, por lo liviano que era y por las condiciones de la vegetación, movernos y apagar las llamas con escoba, ¿verdad? Pero estas son cosas que son sumamente importantes, valiosas, ¿verdad? Y así yo sé que hay un montón de compañeros más, ¿verdad? Cuando decidimos escribir el plan de control de incendios, pues ahí también ya entran otros compañeros en fuego, como Luis Alfaro, como Rosario, no es que no me acuerdo que estaba ahora en ACT, Área de Conservación Volcánica Central, Rosario, que es bueno, ella, etcétera, ¿verdad? Que era la muchacha que escribió el documento mientras nosotros estábamos en los talleres, tratando de recopilar toda esta cosa, organizando, planificando mejor cada año cómo iba a ser el control de incendios. Y a partir de ahí, de ese documento, que aquí lo tengo, por cierto, esta es una reliquia para mí, ¿verdad? Porque este es el original. En Luis Alfaro, Marco Vinicio Araya, de la Dirección Forestal en ese entonces, y yo logramos hacer una evaluación de los incendios por todo el país, y con dos funcionarios del Servicio Forestal de Estados Unidos que habíamos conseguido que vinieran, y uno de apellido Salinas y otro, creo que o era apellido Perkinson o se llamaba Perkinson, ¿verdad? Y eso pues nos ayudó para que después otros compañeros ya fueran a especializarse en fuegos, ¿verdad? O sea, 5 becas que salieron para que compañeros se especializaran en fuegos. Creo que fue José Antonio, María Elena, William Alpizar, Oscar Manito, ¿cómo es? El maestro. Oscar Esquivel Garrote, sí. Y no me acuerdo quién era la otra persona. Esos nombres que mencionó hace un rato, esa lista se podría decir que, Ronald, que esos son los iniciadores del primer proceso de manejo o de control de fuego en Costa Rica. Pues yo diría que sí, vea, voy a ser muy claro en esto, ¿verdad? Porque yo sé que hay compañeros antes de nosotros que apagaron fuegos en muchos lados. Pero a partir de esa sistematización, y hablo de la sistematización por medio del plan, ¿verdad? Esto sí nos ayudó, esto sí nos ayudó a que otros parques ya se organizaran. Y así nace Palo Verde, su plan de control de incendios, en Rincón de la Vieja, en Carara, por allá me acuerdo de Adrián en Amistad, yo creo, ¿verdad? Y varios compañeros pues empiezan a dar esos primeros pasos, Barra Honda, que logran sistematizar también sus programas de control de incendios a lo que hoy día tenemos, ¿verdad? Ya para ir cerrando el capítulo del programa de control de fuegos, tengo entendido, Ronald, que usted después saca una maestría en manejo de vida silvestre y se orienta mucho por los procesos de investigación. ¿Podría entonces, con ese conocimiento, decirnos cuáles son los programas? Primero, si la investigación incide en una mejora en el manejo del patrimonio natural del Estado, y si eso es así, todavía creo tenemos problemas recurrentes en el tema de investigación. ¿Podría referirse a eso? Bueno, claro, yo creo que lo más importante es conocer el recurso que tenemos. Si no conocemos el recurso que tenemos, menos conoceríamos cómo protegerlo, ¿verdad? Y ahí es donde yo creo que sí es muy importante esto.
capacitar a la gente en esos procesos de investigación para controlar la investigación dentro de las áreas silvestres protegidas. Voy a decir algo que lo he dicho muchas veces y todo el mundo se queda como preguntándome por qué lo digo. Pero yo, por ejemplo, sé a qué va un cazador a un área silvestre protegida. Pero a veces no sé a qué va un investigador a un área silvestre protegida. Y es nuestro patrimonio natural. Y hay que darle seguimiento a las investigaciones para que no solo queden a nivel de país, sino también los recursos no se esfumen fuera del país, ¿verdad? Entonces, vean lo importante, porque a esto a veces no le damos la atención debida dentro de las áreas protegidas y hay investigadores haciendo cosas indebidas, poniendo collares a animales que terminaron su investigación, se fueron y los animales con collar y después hay que hacer todo un operativo para recapturar, quitar esos collares, etcétera, ¿verdad? O en otros casos, porque son insectos, entonces no importa cuánto tienen que llevarse. Yo se lo digo, las poblaciones de muchas especies ni las conocemos, ¿verdad? Entonces a mí me tocó, por ejemplo, que me llegara un proyecto de investigación de sacar 50 tepezcuintles del Rincón de la Vieja. No va. ¿Cómo no va a dar permiso? No, porque yo no sé cuál es el estado de las poblaciones. Entonces hay una cosa que tiene que ir muy acorde, ¿verdad? De ese conocimiento del recurso que nosotros tenemos. Los insectos llegaban, se ponen mantas, se fumiga con cualquiera de estas, baigón o cualquiera de estas cosas, se recogían y salían del país, ¿verdad? En montones. Entonces esas son cosas que lamentablemente por desconocimiento pues permitimos y después pues no nos importa si aparece algún recurso importante en los procesos de investigación en otros países que el recurso es nuestro, ¿verdad? Entonces ahí nos hace falta todavía mucho en esa parte, ¿verdad? Y no le digo que los investigadores todos sean malos. Lo que le estoy diciendo es que hay investigadores de investigadores, ¿verdad? Y hay investigadores que quieren tener el minuto de fama, ¿verdad? Sin importar realmente cuál es el valor de ese recurso. Ronald, y desde tu perspectiva, ¿cómo evolucionó el movimiento conservacionista costarricense? ¿Cómo lo ves vos? Porque vos en todo momento, en ningún momento te desvinculaste después de haber salido del Servicio de Parques Nacionales. Sí, bueno, yo nunca he estado desvinculado, siempre he participado en muchas actividades con el Servicio de Parques Nacionales, prueba que obviamente, a pesar de que trabajaba para la Universidad de Costa Rica, fui nombrado director de la Reserva Alberto Manuel Brenes, ¿verdad? Y eso me ligaba otra vez al servicio por ser una reserva que tiene una administración compartida, ¿verdad? Pero en términos generales, seguí bueno, fui parte de FECON en aquel momento de la creación de la Federación de Grupos Ambientalistas. En San Ramón pues teníamos una organización que se llamaba ARCA, que era Asociación Ramonense de Conservación del Ambiente, y nos apoyábamos, ¿verdad? Entre estos movimientos que de una u otra manera creo que ha contribuido también a ese proceso de conservación que tiene el país, a proteger los recursos en términos generales, ¿verdad? Obviamente cada uno especializado en muchas cosas, ¿verdad? Como puede ser, digamos, un grupo que hoy se preocupa directamente por el bienestar de las áreas silvestres protegidas, por ejemplo, ¿verdad? ¿Lo estamos haciendo bien o se puede mejorar? No, creo que se puede mejorar, pero lamentablemente hay una acción política al cual nosotros siempre estamos relegados, ¿verdad? En el sentido de que el valor político o el juego político en algunos casos nada más se convierte en un discurso y no en una realidad, en una acción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no podemos estar pensando de que el Ministerio de Ambiente y Energía pues tenga condiciones
diferentes para las áreas silvestres protegidas cuando aportamos un 3% de ese PIB. Claro. ¿Verdad? Entonces, no podemos pensar en que podemos reducir las áreas silvestres protegidas cuando no estamos entendiendo los procesos ecosistémicos que pasan ahí y que realmente las emergencias que nosotros tenemos al día de hoy salen baratas por el proceso de conservación que tenemos. Si no, sería 1000 veces más cara de lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Ronald, una anécdota, un par de anécdotas que lo vinculen a usted con todos estos procesos que ha vivido en la conservación. Bueno, otro compañero que no nombré, Leandro, ¿verdad? Leandro fue un compañero que estaba con nosotros en esa lista de combatientes del parque y nos habían dedicado las fiestas de Coayniquil a los guardaparques. Entonces estábamos en esas labores preventivas, haciendo rondas y todo esto, y había que proteger obviamente la casona, ¿verdad? Siempre había que hacerle una ronda alrededor de la casona para evitar que se quemara. Entonces mandamos a Leandro con 2 compañeros más y Leandro hace todo el procedimiento y el fuego se sale de control por el cambio de los vientos, ¿verdad? Y entonces se queman parte del parque, entonces todos a cambiarnos, ¿verdad? Que estábamos listos para salir a hacer el homenaje que nos tenían y obviamente nunca participamos de esa actividad. Entonces se acabó la fiesta de Coayniquil. Se acabó la fiesta, pero cuando le preguntamos a Leandro, ¿verdad? Todos, porque obviamente no participamos de la fiesta que íbamos a tener, ¿qué fue lo que pasó? Dice, yo no sé, yo le puse poquito fuego. Esa es una de las tantas. Hay otra ahí que no sé si tengo tiempo, pero fue cuando trajeron un especialista para enseñarnos a nosotros a controlar incendios. Él era una persona que había trabajado con incendios forestales en los pinares de Honduras, ¿verdad? Y lo traen y ya nos explican a él parte de la teoría de ese control, y cuando él pone el fósforo, ¿verdad? Todos nos volvimos a ver porque vimos que realmente el lugar, pues nosotros no hubiéramos empezado por ahí, pero él era el experto, ¿verdad? Y para desgracia de él, pues también los vientos cambiaron y ahí sí nos llevó prácticamente 3 días y como 350 hectáreas quemadas. Wow. Tamaño incendio se provocó. Tamaño incendio, sí. Ya. Ronald, ya para finalizar esta conversación, una reflexión suya para los guardaparques, especialmente para esas brigadas de combate de incendios forestales. Bueno, para los compañeros de incendios forestales, que yo sé que esta es una actividad sumamente dura, pues no necesitamos héroes, ¿verdad? Porque cuando uno tiene esa juventud, uno no piensa en muchas cosas, ¿verdad? Y es un trabajo de mucho riesgo, ¿verdad? Es un trabajo no solo de enfrentarse a las llamas, a la caída de árboles encendidos, a condiciones adversas cuando se está, por ejemplo, de noche apagando estos incendios, a esas pendientes, ¿verdad? Es importante obviamente conocer el área donde usted está trabajando, conocerla muy muy bien para saber más o menos dónde está esa entrada, dónde está esa salida, ¿verdad? Cuáles son esas rutas de escape que uno requiere, ¿verdad? Pero como les digo, su labor es increíble, ¿verdad? Hoy día con mejor equipo, con mejor capacitación continua, con sistemas de información geográfico, un montón de tecnología que en aquel entonces nosotros no tuvimos, pero creo que sembramos la semilla para lo que hoy tiene el país en control de incendios forestales. Bueno, agradecerte, Ronald, por su gentileza de acompañarnos acá desde el Rincón de los Guardaparques y muchas gracias por esa contribución. No, con mucho gusto, y como les dije, antes de nosotros y después de nosotros hay mucha gente que está detrás del programa de control de incendios. Muy amables y muchas gracias.